Hola mis queridos hermanos, qué gusto poder estar un poquito más cerca de ustedes a través de este video, con el propósito de juntos reflexionar en la palabra de Dios. Quisiera invitarles que abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 20. La palabra de Dios dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. La palabra de Dios nos lleva al tiempo en que se establece la iglesia post-resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, aunque no tenía a Jesús, su líder, presente en medio de ellos, eso no significó que la iglesia perdió su rumbo y mucho menos se disolvió. Por el contrario, vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia creció y se expandió con un único objetivo: el de ser testigos. Hechos 1:8 sintetiza entonces lo que contiene este libro: cómo la iglesia logró ser testigo en medio de sus tiempos. Por lo tanto, aquí podemos ver que los esfuerzos que hizo la iglesia desde el principio fue proclamar la palabra de Dios. Porque eso significa ser testigos, anunciar ese evangelio que transforma vidas. Porque la predicación, no es cualquier trabajo y menos es sustituible por cualquier otra actividad. La predicación de la palabra es algo que debe estar presente en medio de nosotros y nada le hace contrapeso a aquello. ¿Qué tan importante entonces fue la predicación del Evangelio de Cristo en la iglesia del primer siglo? Fue tan importante, mis queridos hermanos, que se predicó a pesar del rechazo que tuvo el mensaje. El versículo 17 nos habla de que los saduceos habían ordenado el encarcelamiento de los apóstoles. ¿Por qué razón? Por la predicación del Evangelio de Cristo. Ellos estaban totalmente opuestos a ese mensaje y ellos no iban a permitir que ese mensaje que venía de Cristo fuese predicado a toda la ciudad. Por esa razón, ellos habían sido encarcelados. Sin embargo, aún así, vemos que la iglesia siguió cumpliendo su tarea, porque este encarcelamiento fue el segundo por el mismo motivo, por haber predicado el Evangelio de Cristo. Era tan importante, mis queridos hermanos, la predicación del Evangelio porque fue lo que Dios quería que su iglesia hiciera. El versículo 20 nos cuenta que aquellos apóstoles, estando aún todavía apresados, pero allí a punto de ser liberados, fue con la indicación de que ellos tenían que volver al templo a seguir predicando ese mismo mensaje que los llevó a la cárcel. Eso nos hace, hermanos, pensar la importancia que tiene la proclamación, de hacerlo a pesar de la oposición, porque es lo que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Cómo fue posible que la iglesia de aquel entonces cumpliera con su labor? Rápidamente nos podemos dar cuenta aquí en el mismo versículo 8 de Hechos 1 de que la iglesia, incluyéndonos nosotros, vamos a ser testigos cuando recibamos el poder del Espíritu Santo. Jesús había prometido a su iglesia que Él iba a ascender a los cielos, pero nosotros no quedaríamos solos, sino que tendríamos la asistencia del Espíritu Santo que nos capacitaría para ser testigos en medio de estos tiempos. Fue
Gracias también a la ayuda de Dios que la iglesia pudo seguir adelante a pesar de la adversidad que ellos experimentaron. Por esa razón, Dios envió a su ángel a rescatar a sus discípulos. ¿Con qué fin? Para seguir con la tarea de la predicación. Mis queridos hermanos, debemos recordar siempre que es a través de la locura de la predicación que es conocido el mensaje de Dios y las personas proceden al arrepentimiento. Que nada sustituya esa tarea, sino que sigamos siempre teniendo presente que es el recurso que Dios ha establecido para que el mundo le conozca. Querida iglesia, seamos obedientes y cumplamos con la tarea que el Señor nos ha encomendado, que para eso envió al Espíritu Santo y por eso también nos bendice y nos cuida. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.